Como comentaba mi querido Max, y antes que nada, Angie, linda, muchas gracias por organizar este evento y a todas y todos por su asistencia, porque como decía Max, es profundamente entusiasmante después de una derrota muy difícil de asimilar, encontrar a tantas gentes que quieren saber por dónde debemos de caminar en el futuro y que están listas para las batallas que vienen. Eso lo demuestra el que estén aquí 10 días después de la elección del 2 de junio, escuchándonos a todos nosotros. Es inspirador, hablando de inspiración, es inspirador venir a este auditorio y estar con todas y con todos ustedes. Nos hemos encontrado desde aquella ocasión en que Amado me invitó a casa de Angie con un grupo, pues habrán sido, no sé, 70, 80 personas, 50 personas, y luego nos hemos encontrado en diversos eventos aquí en la zona occidental del Estado de México, en clubes de golf, en casas, inclusive en alguna ocasión en unas canchas de pádel tenis. Ahí se organizaron las charlas. En fin, todo en el contexto de las elecciones del Estado de México del 23 y de la elección federal del 24. Y ha sido gratísimo tratar con todas y todos ustedes y hemos crecido mucho y nos hemos venido construyendo en una fuerza social que es una gran esperanza para nuestro país. Diría yo que para muchos es la esperanza y la tenemos que seguir construyendo, como ya comentaron los tres ponentes anteriores. Un lujo poder estar con Max, con Amado y también con Julio en esta ocasión. Hago mías sus palabras de la primera a la última. Yo daré también mi parecer, pero para mí es un poco más sencillo porque ellos ya pusieron un piso muy firme en términos de una organización ciudadana, de un ánimo ciudadano y de unas condiciones político-económicas que tenemos que considerar todos en los tiempos que vienen. Mis reflexiones, yo traigo estas tarjetitas para arriba y para abajo y van cambiando con las épocas y evidentemente después del 2 de junio tuve que cambiar de tarjeta porque nos cambiaron las circunstancias de manera importante. Cambiaron algunas cosas, otras no. Voy a comentar cómo siento esto, pero primero quiero hacer unas breves reflexiones sobre el esfuerzo en el que hemos estado involucrados todas y todos nosotros. Segundo, quiero intentar, sin meterme en mucho detalle, porque ya vendrá eso, pero algunas primeras hipótesis de qué fue lo que provocó una derrota por el margen que sucedió, porque es importante señalarlas. Pero sobre todo quiero poner mucho énfasis en lo que toca ahora para la ciudadanía, para los simpatizantes de la Marea Rosa, en el término inmediato y también mediato. Son esas tres reflexiones y me voy lo más aprisa posible porque también han estado pasando las papeletas con las preguntas y nos interesa mucho a los cuatro intentar dar respuesta a sus cuestionamientos. Lo primero que quiero decirles es que es cierto, yo francamente consideraba muy complicado que ganáramos la presidencial, pero pensaba que nos íbamos a acercar lo suficiente para que nos legara eso una serie de contrapesos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, inclusive en los estados en donde había contiendas y no fue el caso. Pero no quiero dejar de dar una palabra en relación a lo que ha sido la lucha ciudadana en el contexto de los últimos 3 a 4 años. Primero, fuimos las y los ciudadanos los que ayudamos a construir la coalición que compitió en el 21 y en el 24. Nuestro deseo desde el mero inicio fue que fuera una coalición de 4, no de 3. De 4, no de 3. Sigo pensando que esa era la fórmula correcta para enfrentar ¿a qué? A unos jugadores muy aventajados en el juego de concentrar y conservar poder, en el autoritarismo.
había que unir a toda la oposición. Hicimos esfuerzos desmedidos, tenaces, para tratar de sumar a Movimiento Ciudadano y nunca pudimos lograrlo. Ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23 y tampoco en el 24. Y pienso que hubiera sido deseable, porque en una de esas, en el 21, que sacamos un resultado muy importante gracias al esfuerzo de todas y todos nosotros, en donde casi le empatamos al oficialismo en votos, la coalición Va por México, 20 millones contra 21 millones y con 3,5 millones de Movimiento Ciudadano. En una de esas, si hubiéramos logrado la coalición de 4, nos hubiéramos quedado con la mayoría simple. Y si nos hubiéramos quedado con la mayoría simple, entonces no hubieran tenido la capacidad de mangonear el presupuesto federal a su gusto para gastarse a lo largo de los últimos 3 años lo que se requiriera para organizar una elección, como ya se llamó aquí, de Estado. Entonces, una pena que no lo logramos, pero lo intentamos. La idea era correcta y nos permitió evitar las reformas que ahora quieren hacer durante 3 años. Y eso es considerable e importante. Segundo, conseguimos que hubiera una candidata distinta a la que hubieran elegido los partidos de la coalición. Xóchitl no era la candidata natural de esa coalición. Hubiera sido otra mujer, otro hombre. Y creo que Xóchitl fue la candidata correcta. Ahorita doy, por supuesto, una mujer de una honorabilidad y de una entereza y de una resiliencia, queridas amigos y amigos, que difícilmente podemos nosotros imaginar. Imagínense enfrentar a toda al oficialismo durante tantos meses en campaña. Es realmente extraordinario y merece nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y nuestra profunda admiración. Y por otro lado, organizamos, y aquí ya se comentó, 4 marchas, concentraciones que son históricas, nunca antes vistas en México y pocas veces visto en el contexto mundial. Y eso es extraordinario. Lo que les quiero decir, porque no me quiero extender demasiado en esto para llegar a los puntos de lo que viene, pero es que nos debemos de sentir muy orgullosos de lo que a nosotros tocó hacer. Nos movimos y hicimos cosas extraordinarias, no suficientes, pero extraordinarias. Extraordinarias. Y aquí hay contribuciones fabulosas a esa construcción. Lo que quiero decirles es, no es lo mismo una derrota cuando anduviste arrastrando los pies que una derrota cuando dejaste todo en la cancha. Y nosotros dejamos todo en la cancha. Y tenemos que seguir dejándolo. Casi este punto de cómo explicar el resultado, casi me lo quisiera saltar, pero voy a hacer unos apuntos muy breves. Comparto con Max una elección de Estado. Creo que el presidente en el 21 se llevó un susto gigantesco, porque le quitamos mucho poder. Y yo creo que lo que él dijo es, este señor que tenía yo en los programas del bienestar lo voy a hacer a un lado, voy a traer a otro equipo a conducir esto, con el mandato de que esto me lo conviertan en votos, y les voy a decir, la cartera, amigas y amigos, está abierta. No importa cuánto nos gastemos en esto, ustedes me van a conseguir votos y me van a conseguir estructuras de operación del voto y territoriales en todos los rincones de la República. Al mismo tiempo que perdieron en votos, pero ganaron espacio territorial, porque ganaron la mayoría de las gobernaturas en 21, 22 y en el 23 les empatamos, pero perdimos al electorado o a la gobernatura más importante del país. Y en ese sentido, las estructuras operativas que mueven el voto a nivel partidista
no necesariamente responden a yo soy rojo, yo soy amarillo, yo soy azul. Responden a dónde está el dinero para mover el voto. Y cuando los gobernadores, tú les abres la cartera y les dices, hagan lo que tengan que hacer para mover el voto, esas estructuras, aunque les empatamos en voto, las estructuras se las llevaron ellos. Eso los servidores de la nación, los programas sociales, en mi opinión, explican en la medida mayor el resultado de la elección. Hay muchísimas causas más, es complejo, hay que estudiarlo, como sugiere Max, a fondo para entenderlo y evitarlo en el futuro, pero hubo una operación pocas veces o nunca antes vista para transformar lo que fue una derrota en el 21 para ellos en un triunfo en el 24. La propaganda tuvo su papel. A nuestra extraordinaria candidata le pegaron el mote de la candidata del PRIAN. Y del PRIAN venían hablando durante 5 años en el sentido de que eso significa corrupción, de que eso significa pasado, de que eso significa oligarquía, de que eso significa abuso, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de que nuestra candidata le entregara frescura a la coalición le entregó el discurso maniqueo, falaz, mentiroso del presidente a nuestra candidata. Y entonces millones y millones de mexicanos ya no la voltearon a ver, porque de alguna manera tenía una especie de pecado original. Eso en términos propagandísticos muy poderoso. Y un segundo elemento propagandístico: si votas en contra mío, pierdes los programas sociales. Eso lo hace inconstitucional, ilegal, y todo lo previamente comentado. Pero yo diría que esos elementos, entre muchos otros, son los más poderosos en explicar el resultado del domingo. Subestimamos al presidente porque es tan inepto como presidente que lo subestimamos como operador político. Y como operador político y propagandista no lo debes de subestimar. Sobreestimamos las fuerzas de nuestros partidos, que las fueron perdiendo porque al perder gobernaturas pierdes base territorial. En fin, hay muchas explicaciones. ¿Para qué nos metemos en eso? ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora para la ciudadanía, para los simpatizantes de la Marea Rosa? Lo primero, 2 comentarios puntuales introductorios a esta parte. ¿Perdimos una elección? Sí, pero no perdimos nuestras causas. Nuestras causas están intactas. Democracia, libertad, justicia, igualdad son causas por las que siempre hay que pelear. Están intactas. Segundo comentario, lo tuiteé hoy. El resultado de la elección le da a Morena más poder. No le da ni la verdad ni la razón. Esto hace eco de lo que comentó Max. Porque luego viene una como cosa de momentum del triunfo en donde parece que ellos tendrían la razón o que borra los pecados de una que es la peor administración que hemos padecido las y los mexicanos en nuestra historia reciente. No, todo eso ahí está y todos esos problemas ahí están y todos esos abusos ahí están y la elección de Estado ahí está y la amenaza a la democracia, la libertad y la justicia ahí está. Por eso no es triunfo. No fue un triunfo, fue un robo. Bueno, pues ya hablamos de elección de Estado. La elección de Estado es un robo y si hubiera Estado de Derecho, verdadero Estado de Derecho en nuestro país, esta elección se debería de anular. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Pero las posibilidades de que eso suceda son muy reducidas. Entonces estamos con esta circunstancia que tenemos que enfrentar. Entonces, las tareas en lo inmediato, por supuesto, seguir demandando que se
regularice todo lo que se pueda, distrito por distrito, casilla por casilla, etcétera, etcétera, y que las impugnaciones se procesen debidamente. Eso hay que hacerlo, se está haciendo. Aquí hay muchas gentes que están contribuyendo con eso. Yo, y ahorita en eso tengo un pequeño distingo con Max, se tiene que impugnar esta elección en lo genérico. Las posibilidades de éxito son pequeñas, pero se tiene que impugnar porque se tiene que dejar un registro histórico de la elección de Estado que fue, del robo que fue, de las tropelías que la marcaron. Y tenemos las seguridades, porque los que lo pueden hacer son los partidos políticos, tenemos las seguridades, por lo menos de uno de los partidos políticos de oposición, del PAN, de que se va a impugnar la elección en términos generales. Tercero, en lo inmediato, amigas y amigos, y aquí van a venir tareas tan pronto como finales de julio, principios de agosto, mediados de agosto. Tenemos que oponernos a una indebida sobrerepresentación. Nos tenemos que oponer con criterios. Nosotros tenemos a nuestra abogada, que es una fregona, Marianita Calderón, pero fregona no saben a qué grado, construyendo todos los argumentos que tenemos que presentar ante el INE primero y luego ante el TRIFE para que hacer valer nuestro voto, porque ahí hay una sobrerepresentación, sobrerepresentación, que es la que significaría la mayoría calificada en Cámara de Diputados y casi en Cámara de Senadores para Morena y sus aliados. Entonces, ahí nos jugamos todo. Ahí nos jugamos todo. Y esto entonces significa que a más que argumentos tenemos que generar presión social y apoyo social para que el INE y el TRIFE se atrevan a tomar una decisión que en mi opinión es la correcta, es la justa, es la legal, es la jurídicamente correcta, pero que es complicadísima en términos políticos. Porque imagínense, como estos son de amenazantes y de abusivos, la presión que ellos van a ejercer sobre los consejeros del INE y sobre los 5 magistrados del tribunal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una combinación de presión y de apoyo a quienes estén dispuestos a sostenerse en la razón y en la verdad. Y eso es fundamental. Y en ese sentido les vamos a ir informando con el paso de las próximas semanas, porque esto se va a llevar un tiempo en lo que se procesa. Las impugnaciones creo que se tienen que resolver antes, creo que del 13 de julio, y en ese momento se determina cómo va el tema de la sobrerepresentación en el INE. Y luego, si no queda como nosotros desearíamos, o si queda como deseamos, alguien lo va a impugnar y se va a ir al TRIFE. Entonces se va a ir a agosto. Entonces tenemos que estar listos para esas tareas, amigas y amigos, y vamos a ir señalándolas muy puntualmente. Y luego, tenemos que resistir el plan C. Tenemos que resistir el plan C. Si la interpretación del INE y del TRIFE es favorable al espíritu de la ley, que no debe de existir una sobrerepresentación, entonces tenemos que estar encima de las y los diputados y de las y los senadores para que no se raje nadie. Nadie es nadie. Si la interpretación es contraria a nosotros, ya el TRIFE determinó que lo que de alguna manera dijo la señora del INE, Tadei, el día de la elección, que es totalmente indebido que lo haya hecho, totalmente indebido, ¿no? Bueno, pero si sostiene el tribunal que en sus criterios que eso es el caso, entonces la Cámara de Diputados, ellos tienen mayoría calificada, y en la Cámara de Senadores se van a quedar entre 4, 6 senadores de diferencia. Y
el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano van a tener, pues dependiendo, pero 40 y tantos a 50 senadores entre los tres. No podemos permitir que ni uno solo de esos senadores ceda. Bueno, hay que estar, te voy a decir cómo le hicimos con lo de Godoy. ¿Se acuerdan que Godoy la querían ratificar? Y tenían propiamente casi los votos para ratificarla. Nosotros teníamos una margen de 2 o 3 votos. Bueno, hicimos un marcador en Mexicanos Primero, digital, no en Mexicanos Primero, luego ya como ando en muchas causas me confundo en Unidos, con los nombres de las y los diputados locales de los partidos de oposición, uno por uno, y les fuimos pidiendo su compromiso público de que fueran diciendo: yo voy a votar en contra, yo voy a votar en contra, voy a asistir y voy a votar en contra, ¿no? Uno por uno. Y en ese sentido se fueron quedando 4 o 5 aislados que no se comprometían. ¿Se imaginan la presión de millones sobre esos 4 o 5? Porque les voy a decir una cosa, la gran mayoría se van a comprometer de volada y nos van a quedar algunos pocos aislados. A esos aislados ya sabemos, ahí puede estar el problema. Y entonces toda la presión de nuevo y todo el apoyo para esas personas. Porque si no se raja nadie, no pasan las reformas constitucionales. ¿Está complicado? Está complicado. ¿Lo tenemos que intentar? Lo tenemos que intentar, porque eso nos evitaría problemas que nos durarían muchísimo tiempo. Entonces, no hay de otra, amigas y amigos, lo tenemos que intentar. De nuevo, estén atentos porque les vamos a hacer el llamado para hacer vigilias, para ir al Senado, para conseguir firmas, para mandar cartas, para estar encima de ellos. No podemos soltar. Me paso a las tareas que son un poco más de inmediato plazo. Imagínense que salvamos el escollo, ya sea por la presión de los mercados o la presión de los ciudadanos y el aguante de los partidos, que aguantamos ese primer embate. Bueno, pues vamos a tener que estar alertas permanentemente. Esto no, la amenaza no desaparece. Y en ese sentido hago mías de la primera a la última de las palabras que pronunció Max, queridas amigas y queridos amigos, en términos de fortalecernos, de organizarnos, de profesionalizarnos, de aliarnos. Es absolutamente indispensable ese llamado. Y no me extiendo porque Max cubrió muy completamente. En una cosa tengo un diferendo con Max. Y es raro, porque yo cada vez que veo sus videos y sus tweets, etcétera, nada más lo ando retuiteando, y porque su parecer es mi parecer en la gran mayoría de las veces. Él dice: yo ya me olvidé del PAN, del PRI y de MC. Ok, yo les digo, por el bien del país, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Imagínense ustedes que nosotros ya nos olvidamos de ellos, ya no hablamos con los senadores priistas o con los senadores panistas o con los senadores emesistas. Entonces, ¿quién nos va a defender en las cámaras? Y no nada más eso, amigas y amigos, y yo sé que aquí probablemente la mayoría, me imagino, votó PAN, ¿no? Bueno, y el PAN no es perfecto y tiene problemas estructurales importantes, pero se tiene que sanear, amigas y amigos. No es una cosa de ya olvidémonos del PAN o ya olvidémonos de MC o de los partidos de oposición. No podemos hacer eso porque está de por medio nuestro país. Entonces, no, tenemos que trabajar para que se abran a la ciudadanía, para que saneen, para que se democraticen, para que se ciudadanicen. Siempre hemos dicho, y ustedes me han escuchado decir, ciudadanos politizados y partidos ciudadanizados. Entonces tenemos que pugnar por eso. Yo no soy del PAN, no soy del PRI, no soy del PRD, no soy de MC.
no podemos soltar. En eso tengo ese distingo de lo que dice Max. Ahora, hablando del mediano plazo, nos tenemos que plantear como una alternativa de esperanza, como Marea Rosa, como ciudadanía simpatizante de la Marea Rosa, en el 27 y en el 30. Ahora, ¿qué quiere decir eso en mi opinión personal? Pero así lo va a publicar también ya Unidos el día de mañana. Y aquí quiero hablar de división de funciones. Y perdón que me esté extendiendo tantito, pero es que estamos hablando de cosas torales para nuestro futuro inmediato. La opinión mía y la opinión más importante que la mía del Comité Ejecutivo de Unidos es que la Marea Rosa, los simpatizantes de la Marea Rosa, tienen que ser muy politizados, nuestra acción, muy ciudadana, politizada, pero no partidista. Ese es el parecer del Comité Ejecutivo de Unidos. ¿Por qué? Porque la Marea Rosa, amigas, amigos, aquí todos miembros de esa marea, es de millones. Es decir, es de las causas, es de la libertad, es de la justicia, es de la democracia, es de la igualdad de oportunidades. Es de México, no es de un partido. Y tenemos que estar en esa resistencia a la que llama Max, de la manera más organizada y profesional posible. La génesis, la naturaleza, el ADN de la Marea Rosa es ciudadano. Y hay que mantener ese ADN. Yo sé que de repente sentimos orfandad y querríamos que este movimiento tuviera una lógica partidista. En mi opinión, lo único que lograríamos si hacemos eso es perder a la Marea Rosa sin ganar a un partido. Ese ha sido nuestro parecer y nuestra definición. Eso no quiere decir, amigas y amigos, que integrantes o miembros de Unidos y o de la Marea Rosa intenten construir una alternativa partidista. Eso están en su derecho, es válido, es institucional, me parece que pudiera ser sano, es complicado, pero hay que dividir funciones. La Marea Rosa debe de estar en las batallas como las que acabo yo de señalar. Si alguien quiere construir una alternativa partidista, porque nuestra alternativa sí es política, ciudadana, pero no es partidista. Si alguien quiere construir una alternativa partidista, adelante, háganlo. Y que convenzan a los simpatizantes de la Marea Rosa de que son la mejor alternativa. ¿Correcto? División de funciones, porque no puedes hacer la resistencia con la presión que esto requiere y la alternativa y tener éxito en las dos cosas. Entonces, esa es una definición que quería compartir con ustedes hoy en la tarde porque me parece que es estructural. Y nos hemos pasado debatiendo 2 semanas este asunto, ¿no? Sumemos, en eso tengo también un distingo pequeñito con Max. Libertad, por supuesto. Esa siempre ha sido la bandera fundamental de la Marea Rosa. Libertad, democracia. Libertad. Pongámoslo en una palabra, es libertad. Le tenemos que sumar la palabra igualdad. Igualdad. Es libertad e igualdad por lo que tenemos que pelear. Porque si no terminamos con el caldo de cultivo de lo que te provoca el populismo, la pobreza, la desigualdad, la falta de movilidad social, la corrupción, etcétera, etcétera, entonces siempre vas a tener latente el problema. Nosotros nos tenemos que poner del lado también de la igualdad. Entonces, esa es otra definición que les quería compartir. Bueno, termino y disculpas por extenderme. Termino diciendo, si México nos necesitaba antes del 2 de junio, amigas y amigos, después del 2 de junio nos necesita mucho más. Mucho más. Unidad, exigencia, propuesta
viendo que una crisis siempre es una oportunidad. Decía Winston Churchill, ¿qué tengo que ofrecerle yo a los ingleses cuando está iniciando la Segunda Guerra Mundial y estamos aislados y los franceses están derrotados? Sangre, sudor y lágrimas, amigas y amigos. Esto va a estar cañón. Esto va a estar cañón. Estaba duro, se puso peor. Y entonces México nos necesita más. Nuestra generación y las futuras generaciones necesitan que nos metamos más de lo que ya estábamos metidos. Más. Digo yo que en el fondo, y es a lo que llama también Max, no sé si es a una evolución, una rápida evolución o a una revolución ciudadana, pero el llamado de Max es ese, y yo estoy convencido que esa en el tiempo es la solución. Solo la ciudadanía salva a México. Solo la ciudadanía salva a México. Esa debe ser nuestra convicción. Eso no quiere decir que los partidos no tengan un rol que jugar y todos los demás, pero solo una ciudadanía como la que aquí se ha descrito y como la que yo estoy viendo enfrente de mí le puede arrancar el poder, que el poder verdaderamente sirva el bien público. Y ojalá sea en un contexto democrático, liberal, que es lo que todos nosotros amamos, ¿no? Entonces, a darle, no hay más, amigas y amigos, a darle.